¿Alguna vez has escuchado a alguien hablar de una mujer llamada Juana que durante la Edad Media fue supuestamente papa o papisa de la Iglesia Católica? Varios grupos protestantes y del Internet hablan de esta mujer papa para descreditar al papado católico. ¿Existió Juana, la mujer papa? Este es el tema de hoy en Conociendo tu Fe. Ya regresamos. Hola amigos, te habla Andy Colón, profesor de Apologética Católica en la Diócesis de Arlington y doctor en jurisprudencia en los Estados Unidos. Bienvenidos a este mi programa Conociendo tu Fe, donde exploramos temas de espiritualidad, moralidad y teología para amar las riquezas de nuestra fe católica cada día más. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal y si te gusta mi video, dale like y compártelo con tus amigos en las redes sociales. Hoy tenemos un interesante tema. Hoy vamos a hablar sobre Juana, la mujer papa. Hay muchas cosas que se pueden decir de esta historia. Son tantas y tantas las cosas que se dicen sobre esta mujer que sería muy difícil mencionarlas todas en este programa de hoy. Pero hoy vamos a hablar sobre las cosas que estas diferentes versiones de esta historia tienen en común. Todas estas versiones tienen un denominador en común y eso es lo que vamos a revisar en el día de hoy. Según los que promueven este mito, la papisa Juana fue una mujer que logró supuestamente burlarse, por decir así, de la Iglesia Católica, ocultando el hecho de que era mujer, subiendo de rango dentro de la Iglesia hasta convertirse en cardenal y bueno, posteriormente en papa de la Iglesia. Esta historia, como muchas que se inventan en contra de la Iglesia Católica, no es cierta, es solo una leyenda que, aunque tiene todas las intrigas de una buena película de Hollywood y una novela de quizás de Televisa, no tiene nada que ver con la realidad, no tiene nada que ver con la historia. Pero este es el tipo de mito jugoso que le gusta a la gente escuchar. Precisamente ya se han hecho varias películas sobre este mito, la más reciente en el año 2009 cuando Hollywood hizo una película llamada Pope Joan, o en español La papisa Juana, que estuvo basado en una novela de ficción que lleva el mismo nombre, escrita por una novelista estadounidense llamada Donna Woolfolk Cross. Y aunque la película fue basada en una novela de ficción, el problema es que como la novela y la película son presentadas de una manera biográfica, siempre existe el riesgo de que haya personas que se crean el cuento. Precisamente en mi trabajo de apologética llevo años escuchando a tantos protestantes como a católicos hablar sobre esta supuesta mujer que fue elegida papa durante la Edad Media. Y es por eso que he decidido hablar del tema con la esperanza de que la gente entienda que esto es solo una leyenda absurda que se ha propagado, pero que no tiene ninguna base real o histórica. Vamos a considerar varias cosas sobre esta historia, sobre este mito. Primero vamos a preguntarnos qué sabemos de esta mujer. El problema es que cuando usted comienza a indagar sobre esta leyenda es difícil componer un cuadro concreto de quién fue ella, las cosas que hizo o inclusive cuándo surge la leyenda. Para muchos ella nació en el siglo IX, para otros en el siglo X. Sin embargo, la mayoría de los historiadores concuerdan que la primera vez que esta leyenda surge fue a mediados del siglo XIII. Ella supuestamente era una mujer sumamente inteligente que desarrolló un conocimiento supremo sobre la ciencia, las leyes, la filosofía, en fin, era supuestamente una genio. Y supuestamente una vez ella inclusive viajó con su novio a Grecia disfrazada de hombre donde alcanzó gran popularidad. No sabemos cuándo, pero en algún momento, según la leyenda, en algún momento de su vida ella llegó a Roma. Ahí dejó a su novio y entró a la vida religiosa disfrazada como hombre. De ahí se convirtió en sacerdote y cobra gran notoriedad como miembro distinguido de la corte papal. Eventualmente se convierte en cardenal, como dije, y de ahí, bueno, ya sabemos la historia, se convierte en papa, asumiendo el nombre de Juan. Pero si usted cree que esta es la mejor parte de la historia, se equivoca. No es hasta que ella se convierte en papa en que la mejor parte de esta historia toma lugar. Las diferentes versiones varían un poco, pero sin duda es interesante lo que supuestamente le pasa a ella después de hacerse papa. Según una versión de esta leyenda, Dios le concedió una visión en la que
le provee a ella dos opciones para su vida por el crimen que ella había cometido, el crimen de haberse hecho pasar por hombre y llegar al papado. La primera opción que Dios supuestamente le dio fue que se dejara ser descubierta y que sufriera la vergüenza y la deshonra del mundo, o que si no lo hacía, pues la segunda opción era que iba a terminar en el infierno por toda una eternidad. Según esta versión, ella opta por la primera opción, que es pues dejarse descubrir y ser deshonrada y pasar por esta vergüenza. Y bueno, ahí viene una versión aparte, porque en algunas versiones nos dice qué ocurre cuando esto ocurre. Según una versión de este mito, ella queda embarazada por uno de sus consejeros y no sabemos exactamente quién era este hombre. A veces él es descrito como un cardenal de la iglesia, en otras ocasiones es descrito como uno de sus secretarios, pero el punto es que ella queda embarazada y logra ocultar su embarazo hasta que tuvo el bebé. Y ahí es que tenemos una versión un poco más sangrienta y popular, y es una versión en donde ella pare a su bebé durante una procesión, ahí en plena procesión papal. Ella tuvo a su bebé y esta procesión supuestamente ocurrió frente al Coliseo Romano en camino a la Basílica de San Pedro. Y cuando la gente se dio cuenta de que el Papa era realmente una mujer y peor aún, de que estaba embarazada y pariéndose, la gente indignada, según esta versión, indignada de esta mentira, pues la mata a ella y a su bebé ahí en plena procesión. Aunque hay otras versiones que usted encuentra en el internet también, es interesante porque todos terminan, el mayor número de versiones terminan con su muerte. En una versión, por ejemplo, tanto ella como su bebé son apedreados y en otra versión a ella la matan arrastrándola de un caballo y en esa versión no nos dice qué pasa con su hijo. Ahora, también existe otra versión que es mucho menos sangrienta, en la que ella es simplemente destituida como papa y enviada a un convento donde pasó el resto de su vida allí. Según esta versión, su hijo termina como obispo de una ciudad en Italia llamada Ostia. Y cuando ella muere, ella es enterrada en esa misma ciudad donde su hijo era obispo. Ahora, ¿cómo sabemos que esta historia es mentira? Bueno, porque todos los historiadores, católicos y no católicos, que tienen credibilidad en este tipo de investigación lo han confirmado. Esto es simplemente una leyenda de pueblo que se ha popularizado. Y para confirmarlo, estos historiadores mencionan varias cosas. Lo primero que mencionan es que esta leyenda sale a la luz pública o comienza a existir a mediados del siglo XIII. Pero realmente la historia, según los historiadores, no toma popularidad, sino más bien hasta el siglo XIV. Ellos también nos dicen que antes del siglo XIII no existe ni un documento histórico, ni uno solo que hable de esta mujer. Lo otro que mencionan estos historiadores es que no existe ningún tipo de evidencia histórica sobre ella en el siglo IX o en el siglo X, que son estos dos siglos que dije anteriormente, en el cual ella supuestamente nació o reinó como papa. Entonces, el punto que los historiadores tratan de establecer es que no hay documentos contemporáneos a estos dos siglos que nos hable de ella, de dónde es, de dónde nació y cómo llegó a ser papa. Nada de eso existe. Tampoco existe ningún tipo de documento histórico del siglo X y XI que confirme su historia. Y esto es importante porque ninguno de los anales o acta de los papas que fueron escritos en los siglos IX, X, XI, XII y XIII inclusive la mencionan a ellos, a ella. Y con respecto al siglo X y al siglo XI, bueno, esto es importante porque no se menciona absolutamente nada durante este periodo completo y esto significaría que para usted poder creer en esta historia usted tendría que aceptar que por más de 400 años hubo un silencio, no hubo ni una mención de ella en ningún documento histórico hasta que llegamos a mediados del siglo XIII o principios del siglo XIV. Y es por esto bueno que los historiadores rechazan esta leyenda, porque no tiene ninguna base o fundamento histórico, simplemente la evidencia no existe. Es más, ahora en el 2020, más que nunca, pues ante esta pregunta sobre si esta mujer realmente existió, los historiadores de hoy simplemente dicen que esto ha sido una propaganda anticatólica que se dio a conocer, no sabemos exactamente por qué o cuándo o cómo, pero que surgió en algún momento durante mediados del siglo XIII. Para muchos historiadores esta leyenda es algo inconcebible, y repito este punto porque es importante, porque en un periodo como lo fue eh, el siglo IX y el siglo X, donde había una creciente oposición al papado y a la iglesia,
Es inconcebible pensar que este escándalo tan espectacular pudiera ser suprimido por tanto tiempo, o sea, 400 años de silencio. Usted tendría que aceptar que esto ocurrió, aunque pasan 400 años donde nunca se mencionó a esta persona. Pero también tenemos que recordar que uno de los peores tiempos en la historia de la Iglesia fue el siglo X y el siglo XI, cuando el poder de la Iglesia Católica en Europa comienza a decaer significativamente porque, bueno, hubo muchas razones, pero una de estas razones es la decadencia moral de algunos papas de este tiempo y por otro lado el rechazo de la sociedad europea del papado católico, particularmente en cuestiones de asuntos políticos y económicos. O sea, si la historia de esta mujer llamada Juana, que supuestamente llegó a ser papa, que quedó embarazada y fue matada con su hijo en pleno camino a la plaza de San Pablo, hubiera sido cierta, esta historia hubiera sido una de las armas más poderosas para atacar la autoridad moral de la iglesia de ese entonces. Sin embargo, nuevamente, lo que vemos aquí son más de 400 años de silencio total, en los que no se hace ni una mención de ella, particularmente en el siglo IX y en el siglo III, sino hasta mediados del siglo XIII, cuando esta leyenda comienza a surgir. Hay un historiador muy conocido, que ya ha fallecido, pero muy respetado en el mundo de la historia, que se llama J.P. Kirch. Y él fue un historiador y un arqueólogo bíblico de Luxemburgo, y una vez habló de este tema y dijo lo siguiente que quiero compartir con ustedes para que ustedes tengan una idea de cómo los historiadores con credibilidad en este tipo de asuntos hablan de este mito. Él dijo: ninguna fuente histórica contemporánea del siglo IX o X en las historias papales la mencionan. Además, no se hace mención de ella hasta mediados del siglo XIII. Ahora bien, es increíble que la aparición de una papisa, si fuera un hecho histórico, no fuera notada por ninguno de los numerosos historiadores desde el siglo X al XIII. En la historia de los papas no hay lugar donde encajar a esta figura legendaria entre León IV y Benedicto III, donde Martinus Polonus la coloca, no puede insertarse. Entonces, ¿de dónde sale esta historia? ¿Quién se la inventa? Bueno, realmente no sabemos con certeza. Muchos apologistas católicos atribuyen la leyenda a protestantes reformadores, pero para ser honesto con ustedes, a mí esto no me cuadra mucho, este argumento no me parece que es correcto, porque lo cierto es que la reforma protestante surge en el año 1517 y antes de este año, como nos han dicho los historiadores, como por ejemplo J.P. Kirch, pues esta historia surge a mediados del siglo XIII. No antes de ese tiempo, pero sin duda alguna surge antes de la Reforma Protestante. Aunque no sabemos con exactitud, entonces lo cierto es que mucho se ha dicho de ella y hasta el día de hoy tenemos católicos que lamentablemente se han tragado este cuento como un hecho histórico. Y hay protestantes que no pierden la oportunidad de atacar el papado católico a toda costa, particularmente con leyendas como esta. Lo único que se ha podido confirmar hasta el momento es que nadie sabía de esta leyenda hasta mediados del siglo XIII. O sea, alguien se la inventó en ese momento por las razones que hayan sido. Hay muchas especulaciones sobre por qué surge esta leyenda, pero esas son simplemente especulaciones y nada más. Ahora, hagámonos una pregunta final para terminar este tema de hoy. Quiero que nos hagamos una pregunta para aquellas personas que insisten en que esto es cierto, que sí, realmente la Iglesia Católica tuvo una mujer que fue papa. Vamos a suponer por un momento que esta leyenda es cierta, que durante la Edad Media la Iglesia escogió a una mujer papa. ¿Qué significaría esto para la Iglesia? ¿Destruiría ese hecho el papado? ¿Sugeriría que el papado católico es un fraude total? Bueno, la contestación es obvia. Obviamente no. Si esto hubiera pasado, esto simplemente significaría que se hizo una elección inválida de un papa. Y como todos sabemos, o deberíamos saber, en la historia de la Iglesia han habido personas que han alegado fraudulentamente que ellos eran papas. Precisamente hice un video recientemente sobre este tema donde hablé sobre otro mito del que también se menciona mucho, este supuesto momento en la iglesia de la historia de la Iglesia Católica cuando hubo tres papas que reinaron simultáneamente. Si no has visto el video, te recomiendo que lo busques en mi canal y lo veas. El enlace va a aparecer en la descripción de este video. Ahí te darás cuenta de la falsedad de esta alegación, que no es tan diferente a la falsedad de este mito de que una vez hubo una mujer papa en la iglesia.
El punto en ambas leyendas es igual, es lo mismo. Si una mujer fue elegida papa, entonces la elección fue inválida y eso por lo tanto significaría que ella nunca fue realmente papa. Y en ese caso, nada de lo que la iglesia enseña sobre el papado hubiera sido alterado o cambiado porque su elección hubiera sido ilícita y fraudulenta. No hubiera tenido ningún tipo de peso, sería simplemente una elección inválida. Así que cuando te hablen de Juana, la mujer papa, dile a las personas que te estén cuestionando con esta historia, tan pronto me demuestres un escrito de ella o alguna evidencia histórica contemporánea a los siglos 9 o 10 que hable de su existencia, entonces hablaremos de ella, de la mujer papa. Mientras tanto, hablemos de hechos reales, de situaciones de las que valen la pena hablar. No te retires, regreso en un momento con un mensaje final. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos en las redes sociales y también te invito a que te suscribas a mi canal de Conociendo tu Fe. Gracias por tu apoyo, por tus oraciones y que Dios te bendiga. Será hasta el próximo programa de Conociendo tu Fe. Este es tu amigo Andy Colón. Que Dios y la Virgen te bendigan. Chao.